Vamos, las cuentas nacionales. Sí, acá dice lunes, tercer bloque, sí, cuentas nacionales. Miren, las cuentas nacionales es el registro, la contabilización, estadística de la actividad económica de un país. Perdón. Todos los años, en cada economía se producen bienes y servicios. Y el Estado, a través de los gobiernos, cuantifican cuánto se ha producido y resulta que son las cuentas nacionales. ¿Qué son las cuentas nacionales? El conjunto normalizado y aceptado de manera internacional, ¿no? Por consiguiente, de la obtención de bienes y servicios. O sea, la cuenta nacional vendría a ser la contabilización estadística sistematizada, normalizada, cuyas metodologías se hacen de manera uniforme a nivel internacional y que se va a contabilizar la actividad económica de un país. En el Perú recae esa responsabilidad en INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Qué contabiliza el INEI? El PBI. ¿Cuánto se produce bienes y servicios dentro de la economía? ¿Qué más contabiliza? La inversión pública, la inversión privada, el consumo privado. Mide la inflación, mide la tasa de desempleo. ¿Ya? Entonces, las cuentas nacionales es eso, ¿no? Es el registro estadístico sistematizado, la contabilización de la producción en un país. Ahora, ¿por qué es importante? Es importante llevar un registro de cuánto se produce en la economía, porque va a ser una herramienta valiosísima para las personas o para los gobiernos que realizan políticas económicas. Por ejemplo, el 2019 crecimos. El 2029, el 2020 íbamos a crecer, pero no ha sido así. Caímos en una recesión. ¿Quién advierte? El INEI. En marzo del 2020 se entra un confinamiento por 100 días. El aparato productivo del Perú no se congela, pero cae profundamente, ¿no? Porque ciertos sectores no van a trabajar. Los sectores de servicios como cines, restaurantes, gimnasios, discotecas, hoteles, restaurantes, el turismo, se paraliza, jóvenes. Y eso genera que la producción de menos bienes y servicios, generación de desempleo. INEI le dice, oye, mira, presidente Vizcarra, el PBI está cayendo, la producción de bienes y servicios está cayendo por el confinamiento. ¿Y qué hace Vizcarra con su gabinete? Reactiva Perú, aprueba el programa Reactiva Perú. Entonces, las cuentas nacionales, ¿no?, nos dan una valiosa información para ver cómo estamos desempeñándonos a nivel macroeconómico y cuáles son las medidas que se deben implementar para rebatir o tratar de suavizar esa recesión. Ahora, se dice que el 2021, este año que está por terminar, la economía ha crecido. Entonces, gracias al programa Reactiva Perú, la economía ha crecido. Entonces, va a ser una herramienta de análisis de los resultados de las políticas económicas. Eso es gracias a la cuenta nacional. O sea, la cuenta nacional es importantísima. Es importantísimo llevar un registro. Así como utilizaron los quipus para llevar el registro de la producción en los incas, hoy se utiliza el INEI para contabilizar la producción de los bienes y servicios y para la toma de decisiones, para el análisis de decisiones, ¿no?, de las políticas económicas. Ahora, las cuentas nacionales, que es el registro de la actividad económica en una economía, tiene como variable más importante el PBI. El PBI. ¿Qué es el PBI? El Producto Bruto Interno, llamado también PIB. Llamado también PIB. Lo que pasa es que en el resto del mundo se conoce como PIB,
aquí se conoce como PBI. El PBI o PIB, ¿qué es, profesor? Es el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen dentro de una economía. Dentro de la economía, debe ser producir dentro de una economía. Cuando hablamos de valor monetario, significa lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si el Perú solamente produce un bien, papa, valor monetario, cantidad, 10 kilogramos, multiplicado por qué? Por su precio de mercado, 2 soles. Entonces, Q por P, ¿qué nos da? Un valor monetario de la producción. ¿Cuánto es eso? 20 soles. El PBI sería 20 soles. Profesor, pero si aparte de papa produce, por ejemplo, no sé, otro producto como por ejemplo camote, y produce 10 kilos de camote, y el camote 3 soles, entonces el valor monetario del camote sería 30 soles. ¿Cuánto sería el PBI? 50 soles. Y así, sumaríamos todo lo que produce la economía por un I, ¿no? Y puede ser de 1 hasta el infinito, ¿no? Y multiplicamos por su respectivo precio, ¿no? Y vamos a tener el valor monetario. Ahora, entonces, ¿el PBI qué es? Es el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en una economía libre de duplicaciones. ¿Qué significa libre de duplicaciones? Por ejemplo, si yo compré unas zapatillas en Lima y lo usé 6 meses y cuando fui al Cusco de vacaciones y como me quedé misio, vendí mis zapatillas, la compra de las zapatillas en segunda mano se registra en el PBI, ya no, porque es libre de duplicaciones, solamente es un registro nada más. Profesor, si el Perú produce papa amarilla, si el Perú produce papa, produce ají amarillo, produce pollo, produce limón, ¿no? Produce sal, aceite, produce huevo. Ya, de acá sacamos varias cositas, ¿no, profesor? Sí. Por ejemplo, ¿qué comida podemos sacar? Algo es una entrada. A papa, ají y limón y pollo, por ejemplo, sacamos una causa. Y se causa rellena todavía. Deshilachamos el pollo y le echamos mayonesa porque del aceite y el huevo sale la mayonesa, ¿no? Más el limón y la sal. Sale una causa rellena. Entonces, si el Perú solamente produce esos bienes, la pregunta es, yo voy a contabilizar la producción de papa, más de ají, más de pollo, más limón, y lo voy a multiplicar por sus respectivos precios de mercado, y voy a tener el PBI por acá, puede ser. Y luego, profesor, voy a sumar la cantidad de causas que sale de estos insumos y lo multiplico por su precio de mercado cuando se vende, y me sale un PBI por acá, sí. Y si yo sumo los dos PBIs, ¿me sale el PBI total del país? No, así no es. ¿Por qué, profesor? Porque el PBI toma en cuenta los bienes finales nada más. Estos son los insumos. Y de estos insumos vamos a tener una causa, que es un bien final. ¿Te das cuenta? Entonces, para hallar el PBI, no se toma en cuenta los bienes intermedios o los bienes insumos, sino se toma en cuenta los bienes finales. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? O sea, profesor, cuando los economistas dicen que el PBI va a crecer o ha crecido en el Perú, significa que la producción ha crecido, sí, y eso se llama crecimiento económico. Crecimiento económico, ¿ya? Entonces, el crecimiento económico está ligado con el crecimiento de la producción, ¿ya? Profesor, y como el 2020 el PIB cayó, sí, ¿y eso cómo se llama? Recesión económica. Recesión económica. Eso lo vamos a hacer ahorita. Bien. ¿Cómo medimos el PBI? ¿Cómo lo medimos? El Producto Bruto Interno que mide la producción de bienes y servicios en una economía, la pregunta es, profesor, ¿esto no vendría a ser como la oferta?
Claro. Oferta global, oferta agregada, ¿sí? Porque vendría a ser la producción, pues la oferta al final son la producción de las empresas. Muy bien, ¿y quién lo va a comprar? La demanda. Pero a nivel macro es esto, ¿no? Entonces, la producción termina en las familias, consumiendo, ahí está el consumo privado, ¿eh? Cuando hablamos de consumo, estamos hablando del consumo privado, el consumo de las familias. Profesor, ¿y las familias qué consumen? Productos hechos en casa, productos hechos dentro del territorio nacional, como productos importados. Pero al final se contabiliza como consumo, el consumo de las familias. Lo que se produce también se utiliza para la inversión privada, ¿no? La inversión. ¿Y qué es la inversión? El gasto efectuado por las empresas cuando compran dos tipos. Uno es formación bruta de capital. Y formación bruta de capital puede ser construcción de un puente, construcción de una carretera por parte del Estado, instalaciones de una nueva fábrica, construcción, maquinarias, herramientas, equipos, es formación bruta de capital. Entonces, la formación bruta de capital, ¿en qué consiste? En que la empresa privada adquiere maquinarias, herramientas, equipos locales, vehículos de transporte, ¿no? Para su producción. Pero no solamente eso, ¿no? También las empresas adquieren insumos, materias primas, y eso se vendría a ser como la variación de existencias. O sea, la inversión se divide en dos: maquinarias, herramientas, equipos, vehículos locales, más variación de existencias que vendría a ser los insumos en las materias primas. Ya tenemos el consumo de las familias, la inversión de las empresas, a eso le sumamos las compras gubernamentales, el gasto público, el gasto hecho por el Estado. Entonces, por aquí, en consumo, eso es de las familias; en inversión, de las empresas privadas; y el gasto público por parte del Estado. A eso le vamos a sumar esto, ¿no? Cuando la economía produce, no todo lo que produce, no toda la producción de palta se come en las mesas peruanas, sino también se exporta. Ah, ¿verdad? No, profesor, porque no todo lo producido en minería se consume aquí, sino se exporta. Por eso suman las exportaciones, ¿ve? Pero resta la importación, claro, porque la importación tiene que restar, pues. ¿Por qué, profesor? Porque el PBI toma en cuenta lo que se produce en la economía peruana y la importación es comprado de afuera, hecho afuera, por eso la importación resta. Y si a la importación le restamos si a la exportación le restamos la importación, tenemos exportaciones netas. Exportaciones netas. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, profesor, consumir es importante, sí, consumir es importante. Es importante porque si la gente consume más, si las familias consumen más, reactiva el crecimiento económico, reactiva la producción. Claro. Por eso, ustedes van a fijarse en la siguiente ecuación. El consumo de las familias es un consumo importantísimo para el crecimiento económico. Si tú y yo incrementamos el consumo, ¿no? Si las familias incrementan el consumo, si las 8 millones de personas de familias que hay en Perú incrementan su consumo, eso estimula la producción, jóvenes. Claro, porque las empresas se dan cuenta que la gente está comprando e invierte. Pero para incrementar ese consumo, el Estado puede bajar los impuestos, ¿sí o no? Claro. Si el Estado baja los impuestos, las familias tendrían más dinero, ¿no? Más ingresos, ¿sí o no? Bajando los impuestos, los ingresos de las familias se incrementan. Claro. Y si incrementan los ingresos, se incrementa el consumo. Y eso mejora la producción. Crece el PBI. Porque la gente que consume, ¿sabes lo que hace? Provoca que las empresas digan, oye, ya no hay ropa, ya no hay zapatos, no hay alimentos. Entonces invirtamos para producir más. Se reactiva la inversión. Al reactivarse la inversión, las empresas compran maquinarias, herramientas, equipos, formación bruta de capital, construyen, amplían su local.
pero compran insumos y materias primas, variación de existencias. Entonces la inversión también se reactiva y el PIB crece más. Pero como se incrementa el consumo, se incrementa la inversión, se incrementan las ganancias de las empresas, el Estado recauda más IGB, entonces el Estado tendría más presupuesto público para gastar, se incrementa el gasto y el crecimiento se da. ¿Ya? Bien, continuamos. Entonces, el PBI es eso, ¿no? Consumo, inversión más gasto, más exportaciones, menos importaciones, método del gasto. El Perú ha tenido crecimiento económico por 20 años. El crecimiento económico por 20 años. El PBI, la producción se ha incrementado, jóvenes. Y eso se debe a que el Perú tiene dos motores de crecimiento económico. Recuerden, cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando, ¿no? Del incremento del PBI. Profesor, ¿cuáles son los dos motores de crecimiento económico? El motor uno y el motor 2. Al motor uno le vamos a llamar consumo interno. El consumo interno. Ah, profesor, lo que se compra aquí dentro del país, sí, dentro de la geografía peruana, sí. Y el consumo interno está dado por tres variables: el consumo de las familias, más la inversión privada, más el gasto público. Y eso ha hecho que el PIB crezca. Pero nos han dado la mano a través del consumo externo, el consumo externo, ¿ya? También le conocen como demanda externa, la demanda externa. ¿Y a qué referencia hace la demanda externa? A las exportaciones, profesor, porque no todo lo que se produce en la economía se consume aquí, sino se consume afuera. La demanda externa, que es el segundo motor del crecimiento económico, las exportaciones. Crece el consumo interno, crece la demanda externa y el PBI viaja a un motor de dos, crece a dos motores, crece fuertemente. Ha habido situaciones difíciles como el 2019, el 2013 también y el 2020, donde esos motores se pueden enfriar o apagar o recalentar. La burbuja inmobiliaria del 2009 hizo que la demanda externa, o sea, las exportaciones peruanas cayeran profundamente. Profe, un motor se apagó. ¿Y hubo crecimiento económico? Sí hubo crecimiento económico, poquito, 1%, pero crecimos. El año pasado los dos motores se paralizaron prácticamente, ¿no? Porque todo el mundo entra en recesión y las exportaciones se cayeron y la demanda interna se cae y por eso hemos tenido una profunda recesión de menos 12,4%. Bien, mire aquí, este es el PBI y siempre este es un gráfico de barras bien examen de emisión en economía gráfica. Si tú ves una gráfica de barras así, tú asumes que este es cero, ¿no? Y cero hacia arriba es positivo y cero hacia abajo es negativo. ¿Qué significa esto? Si esta es la evolución del PBI, el PBI ha ido creciendo y luego bajando un poquito, pero siempre ha sido creciendo. Profe, observación, observación. Aquí tengo una variable que está en rojo. Ah, el año 98, sí. El año 98 es el único año donde el Perú no ha crecido. A eso se llama recesión económica. ¿Qué es una recesión económica? Como la estás viendo el 2008, donde cae el PBI. Oficialmente, para que un país entre en recesión económica, se debe cumplir lo siguiente: que en 6 meses consecutivos o 2 trimestres consecutivos, su PBI caiga. En el resto de las datas, tenemos crecimiento económico. Profesor, ¿y qué es crecimiento económico? Crecimiento del PBI. No hay más lenguaje sencillo de eso, ¿no? Crecimiento del PBI. Pero ese crecimiento no ha sido parejo, ¿no? No, hemos crecido, por ejemplo, en 2008 en 9%, ¿no? Y el 2009 en 1,05%. Profesor, pero yo puedo advertir aquí que a partir del 2003 la economía ha ido creciendo a mayor tasa, ¿sí o no? Y eso se llama una aceleración de la economía. Ah, le llamamos, ¿no? ¿Qué es una aceleración? Cuando las tasas de crecimiento
cada vez son mayores. Crecemos en 1%, 3%, 10%, 15%. La economía se está acelerando. Pero a partir de 2010, miren, la economía ha ido cayendo en su crecimiento. O sea, seguimos creciendo, pero la tasa de crecimiento es más lenta, ¿no? Y eso se llama desaceleración económica. La famosa desaceleración económica. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Lourdes, buenos días. Marisol, buenos días. Sebastián, buenos días. Miguel, Daniel. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Hola, hola, hola. Digan algo, por favor. Bien. No hay dicen ya. Continuamos. Miren, vamos a hablar del IDH, ¿ya? Miren, una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo económico. China es el país que más ha crecido en los últimos 50 años. Ha crecido no poder. China ha crecido, ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 10%, 9% anual, ¿no? China, de ser un país pobre, es un país de ingresos medios. Por más crecimiento que haya tenido China, China es un país subdesarrollado todavía. No es país desarrollado. El camino para llegar al desarrollo económico es el crecimiento económico, crecimiento de la producción, generación de empleo, inversión. Pero no es lo mismo crecimiento que desarrollo económico. Cuando hablamos de desarrollo económico, significa que ese país ya encontró la mejor calidad de vida, ingresos altos. Su producción no es materias primas, sino productos terminados e industrializados. Su clase media es alta, ya no es clase media baja, baja, o pobreza extrema o pobreza. El poder adquisitivo de su salario es altísimo, como por ejemplo en Suiza. Tú trabajas en Suiza y ganas un salario mínimo. Si tú ese salario mínimo lo ahorrases, en 6 meses te compras un auto del año. En cambio, en el Perú son 50 meses salario mínimo, por lo menos. Entonces, un país desarrollado significa un país con una revolución tecnológica, ¿no? Que lo que más pesa no es su producción agrícola ni minera, sino industrial. Producen productos terminados como computadoras, tablets, electrodomésticos, automóviles. Es un país desarrollado, ¿ya? Muy bien. Entonces, no confundir crecimiento económico con desarrollo económico. Hemos tenido crecimiento económico 20 años, pero no somos un país desarrollado. China crece desde los últimos 40 años, pero no es un país desarrollado. Entonces, por ahí nació un concepto de índice de desarrollo humano, el IDH. El IDH propuesto por Naciones Unidas, ¿ya? Específicamente por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y este IDH tiene tres componentes. El índice Esperanza de Vida al nacer significa que si el país cobertura mejor su salud,
al neonato le dan sus vacunas necesarias, su alimentación necesaria, la esperanza de vida al nacer aumenta. No sería como un país del África, ¿no? Que la esperanza de vida es 43 años, 45 años, 50 años. Si no estaríamos como la de Japón, más de 90 años. El segundo indicador de mejorar el IDH, el índice de desarrollo humano, es la educación, jóvenes. La educación lo es todo para salir de la pobreza. Si mejoramos el nivel educativo, mejoraremos el IDH. Si combatimos la tasa de deserción escolar, la tasa de analfabetos, ¿no? La tasa de, si incrementamos los años de estudio promedio en el Perú, mejoramos el IDH, el índice de logros educativos. Y el tercer componente es el nivel de ingreso digno. Y el nivel de ingreso per cápita, o sea, el ingreso por cada persona. El ingreso promedio de cada persona en países desarrollados es 5, 10 veces más que los países subdesarrollados. Por ejemplo, el ingreso per cápita en Latinoamérica es tan bajo que si lo comparamos con Luxemburgo, ¿no? Es 10 veces más. Y es fácil darse cuenta cuando un país es desarrollado y cuando no es desarrollado. Muy bien, bien. Continuamos. Ahí le dejo el IDH. Mira, aquí encabeza el IDH en Latinoamérica, Chile. Perú está por aquí. A nivel mundial, Chile está en el puesto 43, 44 del IDH y Perú está en el puesto 83, 84 del IDH. No lleva mucha diferencia. Otro concepto que debemos manejar es el ingreso o PBI per cápita. El PBI per cápita es sencillo, jóvenes. ¿Qué es el PBI per cápita? Simplemente al PBI lo dividimos entre el número de población y nos entrega el PBI per cápita. ¿Qué mide el PBI per cápita? La producción por habitante. ¿Cuánto es la producción por habitante en el Perú? $6.530. Y en Chile, 14.670. Profesor, ¿eso qué quiere decir? Que los 19 millones de chilenos producen en promedio $14.670 y los 33 millones de peruanos producen en promedio $6.500. Si yo multiplico esta cantidad por, ¿no? Me sale el PBI y me voy a sorprender que 19 millones de chilenos producen más que 33 millones de peruanos. Entonces, el PIB per cápita mide la productividad como país, jóvenes. ¿Y por qué la productividad en Chile es mucho más alta? Ah, profesor, eso lo discutimos en producción, ¿no? ¿Cómo incrementaríamos la productividad de nuestro taller? Mejor educación, profesor, capacitaciones, mejor capital humano. Mm, es una de las consecuencias por qué la economía peruana tiene baja productividad. ¿Cuál es? La informalidad. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Entonces, por ejemplo, comparemos el PIB per cápita de Estados Unidos y China, ¿ya? Para comparar los PIB per cápita de Estados Unidos y China, tenemos que saber muy bien algo, ¿no? Que el PBI de China es algo parecido al PBI de Estados Unidos. Es algo parecido. 15 trillones de dólares, más o menos el PBI, sí, más o menos, sí, 15 trillones. Pero se va a dar cuenta que el PIB per cápita de Estados Unidos es mucho más alto, es mucho más alto.
¿Por qué, profesor? Porque 1.500 o 1.400 millones de chinos producen lo mismo que 380 millones de americanos. Ahí nos vamos a dar cuenta que 380 millones de americanos producen lo que 1.400 millones de chinos producen. O sea, la productividad es mucho más alta en Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿por qué la productividad es más alta en Estados Unidos? ¿Por qué la productividad es más alta en los países desarrollados que en los países subdesarrollados? Por el capital humano, por la educación, por la tecnología, ¿no? Por ese conocimiento que se llama tecnología, ¿no? Los métodos de producir, las técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, el PIB per cápita es un indicador muy valioso, muy valioso. Entonces, cuando se incrementa el PIB per cápita, cuando se incrementa el PIB per cápita en un país, se está diciendo que ese es un buen síntoma de desarrollo económico. Ah, profesor, y cuando crece el PIB solito, crecimiento económico. Profesor, a ver, explique por qué desarrollo económico. Porque se está incrementando la capacidad productiva de cada persona. La persona produce mejor. Y esa producción, esa mejora en la productividad de cada persona viene acompañado con mejoras de salud, mejoras en educación, mejoras de infraestructura, mejores, mejoras en los procesos, incorporación de mayor tecnología. Entonces, PIB per cápita es, si sube, es un indicador de desarrollo económico. Bien. Agotamos el PBI. Ya sabemos qué es crecimiento económico, ya sabemos qué es recesión económica, ya sabemos cómo se mide el PBI, ¿no? Sabemos cómo se mide el PBI. Ahora lo que nos toca hacer, ¿qué cosa es? Lo que nos toca hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que nos toca hacer es el PNB, el Producto Nacional Bruto. ¿Ya? Si el PBI, si el PBI mide la producción dentro de la economía peruana, ¿no? El PBI mide dentro de la economía peruana. Yo quiero saber qué mide la producción de los peruanos en el mundo. Ese es el PNB. Mientras el PBI, y atentos por favor, mientras el PBI mide la producción de bienes y servicios dentro de la economía peruana, ese es el PBI, ¿no? Yo quiero saber, porque no todos los peruanos están dentro de Perú, están afuera. Ah, o no todos los factores de origen peruano están en el Perú, sino están afuera. Entonces tendrías que tomar la variable PNB. El PNB que mide la producción de peruanos dentro y fuera del territorio nacional. Es fácil darse cuenta de la definición. Es el PNB que es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en un periodo de tiempo por factores de origen peruano. Si estamos hablando del PNB peruano. Claro, porque no todas las empresas peruanas están en el Perú, sino también algunas están afuera. Los restaurantes en Chile, los restaurantes en Bolivia, los restaurantes en Europa, Estados Unidos, producen, obtienen ingresos, profesor, y eso se contabiliza en el PNB. Entonces, al PNB es fácil hallar. Una vez que ya tengas el PBI, vas a sumar o restar el saldo neto de los factores externos. ¿Qué es el saldo neto de los factores externos? Es sencillo. Por ejemplo, vamos a hablar con factores de origen nacional. Perú, Cola Real es peruana, pero Cola Real tiene ingresos en México porque produce gaseosas ahí, la Bicola. Entonces, eso va a sumar al saldo neto. ¿Ve? Va a ser positivo para Perú. Pero Perú, como país subdesarrollado, recibe tanta inversión extranjera como, por ejemplo, de Claro, y Claro es de origen mexicana, pero que opera en el Perú. Y los servicios producidos en Claro, de Claro en el Perú, resta en el saldo neto. ¿Qué suma? Todos los factores de origen peruano en el extranjero que obtienen ingresos afuera. ¿Y qué resta? Todos los factores de origen extranjero en el Perú que tienen ingresos en el Perú. Al final,
uno se va a dar la sorpresa que en el Perú, como es un país subdesarrollado, no, la resta es mayor que la suma. ¿Por qué? Porque hay más factores de origen extranjero en el Perú y poquitos peruanos produciendo fuera. Entonces, yo me voy a dar cuenta de algo, ¿no? Que esta variable va a ser negativa. Si es negativa, yo puedo concluir que para nuestro querido país, para el Perú, el saldo neto de los factores externos es negativo. Y si es negativo, yo puedo concluir que el Producto Bruto Interno tenemos que restarle algo para que sea igual al PNB. O sea, el PIB va a ser mayor al PNB. Y eso es propio de los países subdesarrollados. En cambio, en los países desarrollados pasa lo siguiente. El saldo neto de los factores externos es positivo, por lo cual su PNB es mayor a su PBI. Eso pasa en los países industrializados. Pero también puede darse una coincidencia estadística, donde el saldo neto es igual a cero, y por lo cual el PBI es igual al PNB. O sea, cuando esta variable termina siendo cero. O, por teoría ya, este es algo teórico, el PBI será igual al PNB no solamente cuando el saldo neto de los factores externos sea igual a cero, sino también que en ese país existe una autarquía. ¿Y qué es autarquía? Una economía cerrada, una economía cerrada. O sea, profesor, todo lo que se produce en una economía como la peruana, ¿no? Como está en una economía de autarquía, ningún peruano sale y ningún extranjero entra. Todo lo que se produce es PBI y como es de peruanos, a la vez es PNB. El PBI sería igual al PNB. Bien. Hasta aquí alguna pregunta. Ninguna. Ya, ya. Vamos a hallar al PNN. ¿Cómo hallamos al PNN, profesor? Imagínate las empresas peruanas que producen en el Perú y producen en el extranjero. Concéntrate en los restaurantes que tienen los peruanos en el extranjero. Profe, si es local propio, ese local se va desgastando, sus pisos, sus cerámicos. El horno y la cocina se va desgastando. Si es una empresa como la Cola Real, sus máquinas se van desgastando. Entonces, si yo resto ese desgaste, tengo el PNN. O sea, una vez hallado el PNB, le resto el consumo del capital fijo, que en otras palabras se llama depreciación. Si yo le quito la depreciación, o sea, tomo en cuenta el desgaste de las maquinarias, herramientas, equipos locales y vehículos que día a día producen y se desgastan, obtengo el PNN, el Producto Nacional Neto. Y el Producto Nacional Neto no es otra cosa que cosa es que el ingreso o la producción que se obtiene por factores de origen nacional, pero descontando el desgaste del capital fijo. Una regla de oro. A todo bruto, a todo bruto, a todo bruto, que le restes la depreciación, lo conviertes en neto. Por ejemplo, ¿no? Al PBI le restamos la depreciación
ese producto sigue siendo producto, ese bruto es neto, entonces sería Producto Interno neto, en PIN neto. Una vez obtenido, una vez obtenido el PNN, ya tenemos el PNN, podemos sacar la renta nacional o ingreso nacional, IN. A ver, mira, ¿cómo sacamos la renta nacional o el ingreso nacional? Fácil, profesor. Al Producto Nacional Neto le restamos los impuestos que cobra el Estado. ¿Por qué, profesor? Porque la renta nacional, que lo vamos a llamar así, es igual a qué cosa? A la sumatoria de todos los ingresos que tienen las personas jurídicas y naturales de origen nacional que producen. Por ejemplo, el que aportó la tierra se lleva renta o alquiler. El que aporta el capital financiero se lleva interés. El que aporta el trabajo se lleva su salario. La empresa que organiza la producción se lleva su ganancia, ¿no? Entonces, esa es la renta nacional. Por eso, entonces, el impuesto indirecto resta, ¿no, profesor? Claro, porque es dinero que el Estado te quita, pues. Y suma los subsidios, claro, porque los subsidios, recuérdate, son transferencias de dinero que el Estado otorga al productor o otorga a la familia. Por eso va a sumar. Y el impuesto indirecto resta. Entonces, el ingreso nacional, que vendría a ser el ingreso de las personas jurídicas o las personas naturales, por haber participado en la producción de bienes y servicios, viene estado por el Producto Nacional Neto, descontando los impuestos indirectos y sumando los subsidios. Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, a modo de resumen, profesor, a modo de resumen, tenemos el PBI, que es la producción dentro del territorio nacional, el PNB, que es la producción en cualquier parte del mundo por peruanos. Tenemos al PNN, que es la producción por peruanos en cualquier parte del mundo, pero descontando la depreciación, ojo aquí. Y la renta nacional o ingreso nacional es los ingresos que obtienen las personas de origen nacional, ¿no? O las personas jurídicas de origen nacional por participar en la producción. Bien. La presión tributaria, lo vimos la semana pasada, vendría a ser esto, ¿no? La presión tributaria vendría a ser presión tributaria es igual a la recaudación o el ingreso tributario que obtiene SUNAT dividido entre el Producto Bruto Interno multiplicado por 100%. La presión tributaria de Perú está bordeando más o menos el 14%, 15%. Muy bajo porque en Latinoamérica es 23%. Y lo explicamos por la informalidad, por la evasión, por la ilusión, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a continuar por aquí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Ratito. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Profesor, ¿qué es el IDH? El Índice de Desarrollo Humano, ¿no? Es un indicador de cómo estamos posicionados en, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? ¿Qué aspectos toma el índice de esperanza de vida, la esperanza de vida al nacer? Que eso depende del sector salud, en promedio, cuánto el peruano vive, el índice de logros educativos, ¿no? La tasa de analfabetos que hay, los logros educativos como la tasa de reducir la deserción escolar, ¿no? Y el ingreso per cápita. Ah, profesor, el ingreso en promedio de los habitantes de un país, sí, es el ingreso per cápita. No es el sueldo mínimo, no es el salario mínimo vital, no, es el ingreso per cápita. ¿Quién promueve el IDH? El PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Ya? Bien, otras preguntas, más preguntas. Ah, las fórmulas. Sí, si usted repasamos las fórmulas un ratito, el toque nomás. Ha venido fórmulas, sí, pero también viene parte teórica, ¿ah? Parte teórica, ¿ya? Parte teórica. Vamos a hacer la fórmula. Acá, borramos esto. Hacemos un espacio por aquí. Profe, ¿a qué era igual el PBI? El Producto Bruto Interno, ¿a qué es igual? Al consumo de las familias, más la inversión privada, más el gasto público, más exportaciones, menos importaciones. ¿A qué es igual el PNB? Ah, profesor, este es igual a qué? Al PBI más menos el saldo neto de los factores externos. ¿A qué es igual el PNN? Es igual al PNB menos la depreciación. ¿Y a qué es igual el ingreso nacional? Es igual al Producto Nacional Neto menos los impuestos indirectos más los subsidios. Bien, ¿hasta dónde han venido fórmulas? Hasta aquí nomás. Hasta aquí. Esto ha venido. El resto ya no viene. Es más, el resto sería fácil, ¿no? Porque el concepto de PNB ya lo tienes ya. Esto no ha venido, no ha venido. Pero vienen conceptos, ¿no? Si te digo, ¿no? Es el ingreso que obtienen las familias y las empresas por haber participado en la producción de origen nacional, el ingreso nacional. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bien. Entonces, jóvenes, pasemos al FORCE. Pasemos al FORCE. ¿Quién lanza la dirección ahí? El examen debe estar activo ya. A ver, ¿quién le puede lanzar la dirección, por favor?
Gracias, Brittany. Entonces, empezamos el examen ya. Lean 2, 3 veces la pregunta, por favor, y marquemos, ¿ya?
Vamos a ver unas preguntitas. Por favor, atentos, por favor, atentos. Ya terminé un minutito para terminar. A ver, un minuto para terminar. Bien, atentos, ¿ah? Ayúdenme, por favor, que ya tengo la garganta trizas. A ver, por favor, terminemos ya. Ayúdenme con las claves. Ayúdenme con las claves, jóvenes. Hay 30 respuestas. Bien, vamos a resolver, ¿ya? Las tres preguntas vamos a resolver. A ver, uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Resolvamos, por favor. Uno, dos y tres. Mm. Vamos a ver, uno, dos y tres. Marcarías. Uno, el valor de los bienes y servicios finales producidos en un periodo determinado por los factores productivos de propiedad nacional o extranjero. No le interesa, no le interesa la nacionalidad, ¿no? Le está interesando que sean producidos, yo imagino, dentro del territorio nacional, ¿sí o no? Entonces, lo que se produce dentro del territorio nacional, ya sea por factor de origen nacional o por factor de origen extranjero, basta que esté adentro para que considerarlo en el PBI, ¿sí o no? Uno avión. A diferencia del desarrollo económico, el crecimiento económico solamente es crecimiento del PBI, crecimiento de la producción. Dos besos. Tres, la presión tributaria es igual a la recaudación que obtiene la autoridad sobre el PBI multiplicado por un porcentaje, ¿no? Eso. Siguiente, 4, 5 y 6. A ver, por favor. 4, 5 y 6. Le doy un tiempito para que marquen. 4, 5 y 6. Marquemos, por favor.
El siguiente enunciado es el valor total de los bienes y servicios finales a precio de mercado producidos dentro del territorio nacional. Si es dentro, PBI, ¿sí o no? Dedo. El PBI es un indicador de economía que mide, ¿qué mide el PBI? El crecimiento económico, ¿sí o no? Lo hemos dicho varias veces ya. Y el IDH, ¿por quién fue propuesto? Y este fue por un examen de emisión San Marcos por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Avión. Bien, 7 y 8, marquemos 7 y 8. Muy bien, Marisol, bien, bien, Daniel. Ivonne, bien. Pero bien, vamos con la 7 y 8, por favor. Siete. Mira, lo que cocina Gastón en su restaurante sí va al PBI. ¿Por qué? Porque lo va a vender a un precio de mercado. En la 2 no, porque no tiene precio de mercado. Y la 3 sí. O sea, la respuesta es 2 y 3, ¿no? Perdón, uno y 3 casa. En la 8, ¿qué incluye en el PBI? La cosecha de marihuana no, pues, ni marihuana, ni éxtasis, ni cocaína, porque es ilegal, lo ilegal no va al PBI. La venta de un automóvil de segunda mano tampoco no va, porque ya es de segunda mano, bueno, no va al PBI. Pero si usted está invirtiendo en una plaza de etanol en Ica por inversión argentina, sí va al PBI. Solo tres dedos. 9 y 10, marquemos 9 y 10, por favor.
Claro, sumamos. El consumo es 600, la inversión es 400, el gasto público es 200, y ahí va 1200, ¿no? 1200. Claro, 1200 sería el PBI de una economía cerrada donde no hay exportación e importación. Pero hay exportación y hay importación. Claro que este va a restar, ¿sí o no? Entonces aquí sería un 50 más. Entonces sería 1250. Claro. Y la 10 me hace al crecimiento económico, o sea, crecimiento del PBI. 10 dedos. 11 y 12, vamos con la 11 y la 12. Bien, Lucero, ¿no? Bien, 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 Melanie, bien. Vamos con la 11 y 12. Por favor, todos colaboremos con el profesor. 11. Bien. En una economía cerrada, jóvenes, significa que del Perú nadie sale y nadie entra. Entonces, todo lo que se produce en el Perú es de nacionales, ¿sí o no? O sea, todo lo que se produce en el Perú es, perdón, es PBI, y todo lo que se produce en el Perú es de peruanos, o sea, es PNB también. Una economía en autarquía, si se cumple eso, uno va. El incremento en superávit comercial también va, porque la exportación está creciendo. Va también. Uno y dos la respuesta, ¿no? Porque la inversión es el método, se utiliza la inversión como método del gasto, o el método del gasto. Uno y dos. Bien. ¿Qué es una recesión económica? Una recesión económica es cuando en 2 trimestres consecutivos el PIB cae. O sea, en 6 meses el PIB está cayendo. Y la respuesta sería así, ¿no? 2 trimestres consecutivos vendría a ser 6 meses. Siguiente, 13 y 14. Marquemos a ver 13 y 14, ¿sí, no? 13 y 14, por favor.
Claro, si Sony es japonesa, como ya le has puesto en el Force, pero produce en México, entonces fácil, pues profesor. Va a ir al PBI de México, ¿no? Y va a ir al PNB de Japón. Se va a registrar la producción de radios o equipos de sonido, televisores en el PN de Japón, pero en el PI de México. Avión. Y la 10, si la economía quiere crecer, si crece el PBI, lo que va a caer es el desempleo, ¿no? Claro, porque cuando crece la producción, cae el desempleo, ¿no? Porque se necesita más trabajadores para producir más. Pero nuestro amigo Oku nos dice lo siguiente, ¿no? Que para que el desempleo disminuya a raíz del crecimiento económico, este crecimiento económico no puede ser cualquier crecimiento económico, ¿no? Tiene que ser un crecimiento fuerte, más o menos entre 4%. Un crecimiento del 4% hace que el desempleo disminuya, ley de Okun. Y con esa ley de Okun estaríamos terminando la clase de hoy, jóvenes.